Un saludo mi gente, el día de hoy vamos a estar comenzando una serie de videos donde quiero comenzar a configurar este inversor que tenemos aquí, el inversor en este caso de 4 kW de la marca POW-MR, donde en esta serie de videos vamos a, como decía anteriormente, empezar el proceso de configuración de programación del inversor según el funcionamiento y las fuentes de energía que tengamos conectados. Para los que no tienen conocimiento, este inversor que está aquí es uno de los conocidos como inversor híbrido, y este inversor es válido aclarar que se le pueden conectar en este caso tres distintas fuentes de energía, que son paneles solares, que en el caso de este inversor no lo tengo conectado con paneles solares porque solamente es como un kit de prueba para demostrar su funcionamiento y configuración. Se le puede poner también, o tiene también entrada de la corriente del tendido eléctrico, o sea, le puedes conectar la corriente AC, la que viene del tendido eléctrico, y además le puedes conectar una serie de baterías. O sea, le puedes poner baterías y en este caso las baterías tienen que estar en función del voltaje del inversor. Recuerden que puedes decir, algunas personas conocen como inversor, otros dicen convertidor. En esencia lo que hace es, en el caso de alimentación por las baterías y los paneles, es convertir o transformar la corriente DC en corriente AC, o sea, corriente directa en corriente alterna, y así proveer de energía, pues distintas cargas que tengas como respaldo, o ya sea puede ser para tu casa, o sea, toda tu casa, o para determinados equipos de tu casa, el cual tú decidas o puedas respaldar según la necesidad que tengas. En este caso voy a comenzar con este inversor. Primero que todo, aclarar que lo primero que debemos hacer para configurar un inversor es leernos el manual, guiarnos por el manual, y a partir de ahí las distintas configuraciones que este tenga, pues entonces vamos a ver, según con lo que contemos, según como tengamos las fuentes de energía que tengamos conectados a él y la necesidad, el lugar que estemos, pues cómo lo podemos configurar para que sea más eficaz para nosotros. Digamos, si estamos en un lugar que no tenemos mucho fluido eléctrico que es proveniente del tendido eléctrico, vamos a tener que solicitar o priorizar más los paneles solares y baterías que el tendido eléctrico, porque este solamente, digamos, va a estar un poco escaso. Pero también en dependencia de si decidimos o queremos, en dependencia, aunque tú tengas corriente todo el tiempo del tendido eléctrico, puede ser que tú decidas simplemente independizarte, no utilizar esta corriente, porque necesitas ahorrar en corriente eléctrica y puedes tener como principal funcionamiento, digamos, tus paneles y tu sistema de batería. En este caso, nuevamente, un inversor de 4 kW con sistema de batería a 24 volt, muy importante que sepan esto, que es 24 volt en este caso de este inversor. Por lo tanto, las baterías que estén conectadas a él, o bien son de 24 volt, o bien si son de 12 volt, tenemos que hacer un sistema donde tengamos configurado las baterías para que su voltaje final sea para este tipo de inversor a 24 volt. Entonces bien, dado esta introducción, vamos primero a revisar el manual, vamos a ver paso por paso el manual y luego vamos a manos a la obra a la configuración de este inversor 4 kW, 24 volt y en este caso con solamente entrada y salida 120 volt. Bueno mi gente, de aquí de regreso en el manual. Como pueden ver, siempre tenemos que leer el manual de los equipos que vayamos a configurar. Tenemos que revisar el manual para entender qué significa cada de estas simbologías que le vamos a programar al inversor, y además también tenemos que entender qué significa el modo de funcionamiento en cada uno de ellos. Por ejemplo, este mismo inversor en la opción número 1, si se fijan, tenemos aquí la prioridad de funcionamiento para la carga, o sea, cuál es la fuente que me va a energizar o que me va a manejar las cargas que le voy a poner a este inversor. Las cargas me estoy refiriendo a los equipos que le voy a poner al inversor.
En este caso, este inversor tiene solamente, en el menú número 1, solamente tiene dos opciones. Primera opción, SUP, que esta opción viene en muchos de los inversores de esta marca. Tenemos SBU. Ahora, como pueden ver, tenemos solamente en este caso en nuestro menú número 1 dos opciones. ¿Qué significa la opción número 1? La SV. SV básicamente es la opción de funcionamiento de la carga. Si uno selecciona la opción SV como principal forma para alimentar las cargas, estoy diciendo que voy a priorizar en primer lugar el sol, en segundo lugar la energía que proviene del tendido eléctrico y en tercer lugar las baterías. O sea, la batería sería lo último que el inversor, digamos, utilizaría para darle o administrar energía o poder a las cargas como última fuente de energía para tratar esto, para manejar las cargas. Entonces, claramente te lo explica aquí en el manual. Dice que el sol es la primera fuente para las cargas, se va a utilizar como primera fuente para darle poder a las cargas, y que si el sol es insuficiente, pues entonces la energía eléctrica del tendido eléctrico va a darle también energía a las cargas al mismo tiempo. O sea, si usted tiene conectado una serie de paneles, vamos a decir 2000 watts en paneles, y tiene 2500 watts en carga, o simplemente tiene 2800 watts en carga en equipo, de momento ahí se nubla, empieza a llover, baja la producción solar y tiene energía del tendido eléctrico, lo que significa es que cuando esos paneles son insuficientes para apoyar o para poder darle poder a esas cargas que tienes conectado en ese momento el inversor, pues entonces la energía del tendido eléctrico va a entrar a funcionar como fuente de apoyo, y en este momento las dos fuentes de energía pueden estar energizando las cargas al mismo tiempo. Usted no se tiene que preocupar por eso, el inversor hace eso automáticamente y él sabe si necesita que una fuente apoye a la otra o no, o si la fuente es suficiente. Si usted desconecta carga y los paneles son suficientes, pues solamente con los paneles va a estar manejando su carga. Entonces es importante que conocer que en esta opción la primera prioridad va a ser el sol, después la corriente eléctrica del tendido eléctrico y por último las baterías. En este caso yo recomiendo para Cuba esta opción, si tu inversor lo tiene, como la opción de funcionamiento para manejar las cargas. Si podemos ver aquí la segunda opción, en este mismo menú 1, dice SBU. Es similar a la anterior, pero va a priorizar primero el sol, luego las baterías y como última fuente la energía del tendido eléctrico. Por lo tanto, si estás dando carga, estás usando paneles solares, primero se va a utilizar los paneles solares como fuente prioritaria para manejar las cargas. Luego, si los paneles solares son insuficientes para manejar todas las cargas, la batería va a dar suministro para estas cargas al mismo tiempo, y la corriente proveniente del tendido eléctrico va a darle, solamente le va a dar carga o le va a dar poder a la carga, valga la redundancia, solamente cuando ocurran esto, el nivel de la batería, el parámetro de nivel bajo de voltaje que le pongamos a la batería empiece a sonar. Oye, está el voltaje bajo según el parámetro que nosotros seleccionamos para decir que la batería tiene un voltaje bajo, o cuando se programe o según se programe en el valor 13, o sea, en el menú 13. Tenemos una advertencia de voltaje bajo que cuando el inversor detecte esto, por supuesto, si hay energía en el tendido eléctrico, él va a cambiar el tendido eléctrico. En ese orden, recuerden, panel, luego batería si los paneles no son suficientes, y por último el tendido eléctrico
si la batería, o sea, paneles no son suficientes, batería está con un voltaje bajo o está por debajo del valor que le vamos a establecer en el parámetro número 13. En este caso, si vamos rapidito al parámetro número 13, aquí básicamente lo que está diciendo en el parámetro número 13, que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta configuración, es que el voltaje, dice, aquí se va a configurar el voltaje cuando esté funcionando en la prioridad SBU y cuando se establezca un voltaje aquí, que es el voltaje de cuando va a volver o a regresar a hacer un cambio de fuente, digamos, de tendido eléctrico a las baterías, cuando pongamos ese voltaje aquí, digamos en el menú número 13, si decimos que el voltaje de retorno a proveer poder a las cargas de las baterías es, por ejemplo, 25 volts, cuando la batería esté a 25 volts, él va a hacer el cambio. Entonces, si el voltaje baja a 25 volts, ¿qué va a hacer él? Pues simplemente, si hay corriente del tendido eléctrico, él va a cambiar a la corriente del tendido eléctrico. Recuerden, siempre y cuando se cumpla la función de no hay sol, estoy con la batería, ahora no hay batería, la batería llegó a determinado voltaje de alerta o a este voltaje que lo establecí aquí en el menú 13, pues entonces voy a cambiar a el tendido eléctrico. Y bueno, si no hay tendido eléctrico, ya está el voltaje bajo, ya llegó a un punto de retorno, pues el inversor lo más seguro es que entonces pues ya no tiene otra fuente y de ahí va a estar funcionando hasta los parámetros de voltaje que nosotros le hayamos establecido a la batería como voltaje máximo de descarga y voltaje límite de descarga, y a partir de ahí pues entonces ya va a dejar de funcionar si no se le incorpora ninguna fuente de energía. Vamos a decir, si no hay más corriente del fluido eléctrico, si no, por ejemplo, desde noche, digamos, no ha amanecido todavía, no hay sol, pues entonces, lamentablemente, pues solamente dependemos de la batería. Cuando llegue a ese voltaje que hayamos establecido en otro lugar, que lo vamos a ver aquí también, pues entonces ya simplemente cuando esté demasiado bajo el voltaje se va a apagar el inversor y va a dejar de proveer pues poder a las cargas que estén conectadas a él. Y otro dato importante a tener en cuenta aquí también es que si en el programa número 5, como dice aquí, se seleccionó la comunicación de la batería en 485, lo que significa que es la comunicación de la batería con el BMS, o sea, los inversores estos los puedes comunicar directamente con batería. Si tienen puertos de comunicación por BMS, se pueden comunicar y pues entonces si se estableció ese parámetro en el programa número 5, o sea, si tienes baterías que se comunican por BMS directo con el inversor y en este caso lo programaste en el menú número 5, el menú, básicamente el programa, como dice aquí, 12, 13, estos que están aquí, 29, 12, 13 y 29 se van a convertir en porcentaje. ¿Por qué en porcentaje? Ahora les voy a explicar. Cuando hay comunicación por BMS entre la batería y el inversor, pues entonces hay una comunicación más armónica, hay una comunicación constante entre el inversor y la batería, y el inversor puede identificar con mejor claridad cuál es el porcentaje de la batería y no tiene que establecer los parámetros en función de voltaje. Lo que significa esto es que ahora los parámetros, en vez de establecer el voltaje bajo de descarga, voltaje de desconexión y demás, pues simplemente vamos a establecer los parámetros en función del porcentaje y él va a identificar según el porcentaje que tenga la batería, pues entonces nosotros le vamos a poner o le vamos a programar, por ejemplo, cuando la batería esté a un 95%, cuando la batería esté a un 85%, la puedes volver a usar para proveer carga, o sea, poder corriente a las cargas. De lo contrario, no lo utilices. Y así sucesivamente. En este caso es lo que se está refiriendo aquí, que cuando hay una comunicación por el puerto RS485, que es el puerto que generalmente se determina para la comunicación por BMS para las baterías,
y E es inversor, pues entonces en este caso va a ser a partir de porcentaje, donde está refiriéndose aquí que tiene un voltaje por defecto que va en 95, es el voltaje por defecto, pues en este caso porcentaje, y que el valor tiene un rango desde 30 hasta el 100%. Y bueno, aquí se está refiriendo que por favor que establezca este parámetro no mayor que el parámetro 12, que el parámetro 12, después vamos a ver aquí, y este es otro tipo de configuración que vamos a tener en cuenta. Y a la hora de hacer todo esto, como decía, las configuraciones, vamos a ver que aquel valor no puede ser, como dice aquí, no puede ser mayor que el valor número 12, o sea que lo que configuremos aquí. Y vamos a ver por qué, porque el valor número 12 te está diciendo que es el voltaje como decía, de regresar, dice el voltaje de, como decir, el point back to theory, para regresar nuevamente a la corriente AC, a la fuente de corriente AC, cuando en el menú 1 está como prioridad o configuración establecimos SPU. Entonces, ¿por qué no debe ser mayor? Porque, bueno, precisamente este es el voltaje de cuando la batería, según cuando llegue a determinado valor, determinado porcentaje, va a conectarse a la corriente AC. Entonces debería de ser, este valor debería de ser mayor que el anterior, porque si te fijas aquí en el 13, dice que es cuando va a regresar a la batería. Entonces, básicamente, cuando la batería tiene un X porcentaje, vamos a decir 50%, oye, vamos a regresar vamos a tomar ahora la corriente AC. Y cuando vuelva a este porcentaje, va a volver a utilizar la batería como fuente de prioridad para alimentar las cargas. Por eso es que dice aquí que este parámetro debe ser mayor que el número 12. Dice aquí, por favor, set this parameter, o sea, que pongas o configures este parámetro, establezcas este parámetro mayor que el parámetro 12. Por lo tanto, este parámetro, si digo, ok, voy a regresar a la batería al uso de la batería cuando esta esté a 100%, este va a ser mayor, por supuesto, que esta, porque esta va a ser básicamente cuando hay comunicación por BMS, cuando la batería llegue al 50%, por favor, no lo utilices más y utiliza la fuente de tendido eléctrico ahora para proveer las cargas. Entonces entra en funcionamiento la AC y empieza a cargar la batería, digamos, hasta que llegue al 100%, y una vez que llegue al 100%, pues entonces automáticamente puede cambiar para la batería. Recuerden, esto es cuando tenemos la prioridad SBU como principal prioridad de administrar fuente o energía a las cargas en el menú número 1 en este caso. ¿Okay? Ahora bien, regresando aquí al menú número 1, pues bueno, en el caso de Cuba, pues yo recomendaría utilizar para ahorrar batería, para cuidar las baterías, y utilizarlas lo menos posible, dejarlas solamente para las noches, que es cuando no tenemos un panel y muchas veces no está el tendido eléctrico, pues yo recomendaría la opción SV. ¿Ok? Ahora bien, menú número 2. Ya vimos, en el menú 1 vamos a ver la configuración o la prioridad de cómo vamos a alimentar la carga. Menú número 2, vamos a ver el amperaje máximo de carga que le vamos a dar tanto con el sol como con la corriente AC. Entonces, aquí en este número 2 es importante ver lo que dice aquí. Este es el amperaje máximo que va a llegar a dar el inversor a las baterías que yo tengo. Como regla, todos los manuales recomiendan de estos fabricantes, o la inmensa mayoría de los manuales de los fabricantes recomiendan que sea el 20% de la capacidad de la batería. Lo
que significa que si una batería o tienes un banco de batería solamente de 100 amperes, deberías de tener como máximo amperaje de carga 20 amperes. Y para que entiendan esto, el problema es que los inversores híbridos tienen un amperaje que dan con la batería para cargar, o sea, un amperaje que pueden obtener a través de la corriente AC, o sea, la corriente del tendido eléctrico, dan hasta una X cantidad de amperaje de carga, pero con los paneles solares también dan hasta una X cantidad de amperaje de carga. ¿Qué significa esto? Vamos a decir, hay algunos inversores, como máximo amperaje de carga, ellos dan 40 amperes, por lo tanto, con corriente AC. Por lo tanto, cuando están solamente con corriente AC, el máximo amperaje que puede dar ese inversor es 40 amperes. No va a poder dar más que el límite que él trae. Ahora, con paneles solares puede ser que dé 100 amperes. Solamente con paneles solares. O sea, pudiera llegar a dar los 100 amperes si el inversor tiene todos los paneles que necesita, todos los paneles que lleva, puede llegar a producir ese máximo amperaje que él dice que puede llegar a producir. Entonces, repito, con AC puede ser que solamente dé 40 amperes de carga y por DC, o sea, con los paneles puede ser que pueda llegar a dar 80, 100 amperes, 120 amperes de carga. Ahora bien, en algún momento esas dos cargas se pueden combinar y puede ser que llegue a dar, digamos, 140 amperes de carga cuando están unidas en conjunto, porque hay un momento que puede haber una carga híbrida que al mismo tiempo el sol y la corriente AC pueden estar cargando tu batería. Ahora bien, si yo no limito el máximo amperaje de carga para la batería, pues entonces, o si lo pongo demasiado alto, puedo dañar la batería. Por ejemplo, tengo un grupo o un sistema de almacenamiento de batería como el que tengo aquí, que está a 100 amperes y lo pongo a cargar todo el tiempo a 40, 50 amperes, aparentemente diría, oye, qué bueno, cargo mi batería en 2 horas. Si son 50 amperes, son 100, bueno, en 2 horas lo puedo cargar 100%. Pero eso no es recomendable. De hecho, yo nunca recomiendo que hagan eso. No recomiendo las cargas rápidas de la batería, a no ser una emergencia, a lo que realmente necesiten un día determinado para dar un alimento, digamos, para alguien que tengan en una situación de salud y pues no hay otra opción que en ese momento utilizar la carga para que esa persona no tenga una mala calidad de vida en ese momento o necesite tener su electricidad, pero no recomiendo que la hagan constantemente porque van a dañar la batería. A lo largo del tiempo van a durar sus baterías si todo el tiempo la cargan con carga rápida. Por lo tanto, si tienes un banco de baterías de 20 amperes, perdón, de 100 amperes, por favor cárgala a 20 amperes, máximo 25 amperes. Si tienes que viene siendo el 25%, si tienes un banco de baterías de 200 amperes, cárgalo máximo 45 amperes o 50 amperes, pero le puedes cargar 40 amperes bien porque viene siendo el 20%. Y ese 20%, si revisas todos los manuales de la mayoría de la batería, es lo que te recomiendan, 20% de carga y va a durar los ciclos de carga que realmente ellos dicen, además de tener en cuenta la descarga que se le dé a las baterías, que eso es un tema aparte para cuando estemos hablando de batería. En fin, menú número 2, vamos a establecer el máximo amperaje de carga que le vamos a dar a nuestro banco de batería y va en dependencia del banco de batería que tengamos nosotros. Si tenemos un banco de batería de 100, pues bueno, vamos a utilizar solamente 20 amperes. Repito, máximo yo recomendaría 25 amperes, que es el 25% del banco de batería, no más que eso. Entonces en el menú número 2 le voy a establecer 20 o 25 amperes y va a ser el máximo de carga que va a dar, ya sea por AC o por DC. O sea, como pueden ver en este menú está, y lo aclara bien en este inversor, que esta carga, este amperaje que le vamos a poner aquí, es el total combinado entre paneles solares y, como dice utilidad, señores, se refiere al tendido eléctrico. Entonces, si yo le pongo aquí 25 amperes, no va a pasar de 25 amperes, aunque por paneles tenga el inversor mucho más amperaje y por AC también tenga mucho más, él se va a limitar a darle a la batería el amperaje que yo le diga en este caso en este inversor, en este menú. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el menú número 3 ahora y el menú número 4
y así como hasta el menú número 5, para no hacer este video tan extenso, y luego vamos a seguir con los demás menús de este inversor. Ahora bien, de vuelta aquí en el menú número 3, vamos a ver que tenemos, se refiere al rango de voltaje de entrada al inversor. En este caso, si te fijas, dice APL, UPS. Él trae por defecto UPS, la opción UPS, y también tiene una segunda opción que dice APL. Como bien está bien claro aquí en este menú, dice que es el rango de voltaje permisible de entrada del inversor. Los inversores tienen, pues, ya saben, un rango de funcionamiento que ellos van a dejar que pasen para cuando el tendido eléctrico esté estable y esté dentro de ese rango, ellos van a funcionar, o sea, van a poder utilizar esa energía tanto para alimentar las cargas como para cargar las baterías. Ahora bien, si el rango de voltaje no está dentro del establecido, ellos no van a funcionar. Y en este caso, las dos opciones tienen el mismo rango de voltaje. ¿Cuál es la diferencia entre APL y UPS? Y bueno, en otros inversores, sobre todo los que son 110 y 220, sí traen diferencias de rango de voltaje, en el cual si el voltaje de entrada no se encuentra en ese rango, el inversor simplemente no utiliza, aunque haya corriente de la calle, no utiliza ese voltaje, no utiliza esa corriente para alimentar las cargas ni para cargar las baterías. En este caso, el APL en los demás inversores o generalmente trae un rango de voltaje más amplio. Como decía, aquí los dos son iguales, no hay ninguna diferencia, pero si podemos ver en otros inversores cuál escoger en los inversores que sí tengan un rango de voltaje distinto. Bueno, APL pues permite un rango de voltaje más amplio. Realmente un rango de voltaje más amplio puede permitir voltajes, como se dice, menos limpio, lo cual puede dañar en algún momento equipos sensibles. Y estoy hablando de los equipos que necesitan como más estabilidad de corriente. Sabe que si hay muchas fluctuaciones de voltaje, pues se pudieran dañar. En este caso, esa es una de las, digamos, de las desventajas. Y lo otro es que el APL pues también al tener ese rango, digamos, de voltaje tan amplio, pues se desconecta. Bueno, una de las ventajas pudiera ser, de cierta forma, dependencia de los equipos que estén conectados, es que no se desconecta tanto de la red y utiliza menos la batería. Ahora, en caso contrario, la opción UPS, pues básicamente se utiliza cuando tú tienes a tu inversor, pues carga sensible. Si estás usando para tu casa y tienes carga sensible, como refrigeradores, nevera y otro tipo de computadoras, otro tipo de equipos sensibles, pues recomendaría que utilizaran UPS. Así el rango de voltaje, yo sé que va a ser un poco más estrecho, repito, en este es el mismo, pero en otros no. El rango de voltaje es más estrecho y en este momento, al ser un rango más estrecho, pues puede que permita, se va a desconectar o se va a conectar más a la batería, porque no va a dejar, mejor dicho, pasar electricidad o voltaje si están fuera de ese rango. Igualmente, como tiene un margen más pequeño, pues el voltaje va a ser un voltaje más limpio, más estable. Y bueno, si hay muchas fluctuaciones en el tendido eléctrico de voltaje, pues entonces él se va a desconectar y va a empezar a utilizar la batería. Digamos que esa pudiera ser, si se pudiera llamar, una desventaja con el APL, porque sabemos que si estamos hablando del tema Cuba, pues entonces uno quiere ahorrar la batería al máximo, pero tengan en cuenta que si utilizan APL, pues entonces si tienen equipos sensibles, en algún momento pudieran afectar esos equipos debido a que el rango de voltaje va a ser mayor. Y pues entonces esos equipos pueden funcionar mal según el voltaje que esté dejando pasar el inversor. Por lo tanto, yo recomendaría para las casas, ya que tienen la casa completa conectada a estos inversores y tienen carga sensible, pues recomendaría UPS en este caso, ¿ok? Ahora bien, para que tengan una idea, una anécdota, un día teníamos unas personas, tenían unos inversores conectados, un inversor de 6,5 que tiene 110 220. El inversor, cada vez que llegaba la corriente, no entraba, y era porque el voltaje estaba demasiado bajo, y ellos, pues bueno, necesitaban resolver el problema de tener su electricidad para poder cargar su batería y poder disfrutar algo en su casa. Pues bueno, se les recomendó que utilizaran APL, ya que el voltaje era de funcionamiento más amplio.
pudieron cargar ese día, vamos a decir, su batería era muy inestable y ahí el voltaje era muy inestable, muy bajo cada vez que llegaba el voltaje, y para no desaprovechar determinadas minutos, horas, quizá una hora, media hora de electricidad, pues entonces se procedió a poner esta opción, se desconectó la carga sensible y bueno, pues pudieron aprovechar algo, y luego que ya pasó todo esto, se estableció el voltaje, ellos lo cambiaron. Pero bueno, esto no lo recomendaría usarlo demasiado, a no ser que estés en un lugar con muy bajo voltaje y realmente lo necesites, ¿ok? El menú número 4 es el modo de ahorro. Los inversores tienen un modo de ahorro que lo puede conectar, lo puede, o sea, activar o desactivar, y en este caso si lo activa o viene por defecto desactivado el modo de ahorro. Y esto es lo que significa generalmente en estos inversores que cuando no identifica una carga, de que hay una carga en algunos inversores de 45 watts, en algunos inversores de 50 watts, no identifica una carga superior a eso conectada a él, lo que hace es como que se pone en reposo, se pone en silencio, como la computadora, en sleep, durmiendo, y lo que hace es que se pone en stand-by, y una vez que se conecte carga superior a ese wattaje, digamos 40, 50 watts, pues entonces él se activa nuevamente y empieza a proveer energía nuevamente a la carga. Lo puedes activar o lo puedes desactivar, pero recuerda, si estás utilizando un inversor y solamente tienes un ventilador puesto en toda la noche y estás por debajo de 50, en algún momento, digamos, pudiera identificar que no tiene carga conectada o tienes una carga demasiado baja y pudiera ponerse en modo, digamos, standby. Entonces lo puedes habilitar o lo puedes deshabilitar. Recomendaría, digamos, deshabilitarlo para que no te quedes sin energía en medio de la noche si tienes muy poca carga conectada a él. Menú número 5, y con este vamos a terminar porque ya se está haciendo extenso el video y luego entraremos en los otros menús. Menú número 5 se refiere al tipo de batería. El tipo de batería, pues bueno, ya lo dice, va a ser dependencia de la batería que tengamos. Tenemos AGM, la podemos seleccionar como AGN, o sea, según la simbología que tiene el inversor en este menú. Tenemos baterías de ácido, tenemos baterías de litio, y tenemos, lo podemos usar como user también. Use, que es user defined, o sea, cuando tú tienes una batería que no tiene conexión por BMS, una batería como el caso yo tengo aquí atrás un sistema de baterías que no tiene conexión con BMS, en este caso con el inversor, le puedes establecer use, a pesar de que sean de litio y hierro fosfato, le pones use. ¿Y por qué use? Porque ahí tú puedes establecer los parámetros de voltaje máximo de carga, voltaje digamos mínimo de descarga, voltaje de sobredescarga, voltaje de alarma digamos de voltaje bajo, y lo vas a hacer tú manualmente según cada fabricante tenga sus especificaciones. Entonces, menú número 5 va a ser el tipo de batería, y ya les digo, vamos a establecer en dependencia del tipo de batería que vamos a hacer, o si tenemos comunicación o no con el BMS, pues podemos utilizar en este caso menú número 5, que habíamos hablado de él anteriormente, si tenemos una batería que se comunican por BMS directamente con el inversor, pues entonces podemos utilizar baterías de litio con comunicación. En este caso le podemos establecer este menú y podemos decirle que va a ser litio y que va a ser 485 en el programa para que él se comunique con el BMS. Y nuevamente volvemos aquí. Dice aquí que si en el menú 5 utilizamos 485 o utilizamos la comunicación por BMS, porque es el tipo de batería que vamos a poner a este inversor, pues entonces el programa o el menú 12, 13, 29 va a ser convertido o se va a mostrar como SOC. Básicamente SOC, el SOC, es el porcentaje que estamos hablando ahorita de descarga o de uso de la batería. Y a partir de ahí, vamos a establecer los porcentajes que vamos a desear nosotros para que la batería, digamos, hagan las alertas de sobredescarga, para que hagan las alertas digamos, por ejemplo, el punto de cambio de la batería cuando está llegando a determinado porcentaje, que utilice la corriente del tendido eléctrico. Cuando llega a determinado porcentaje,
que se cambie a la batería y así sucesivamente. Y también cuando llega a determinado porcentaje, vamos a decir 20%, pues que se desconecte y se apague el inversor, pues si no hay ninguna otra fuente de energía que utilizar y no queremos que nuestra batería se sobredescargue. Dicho sea de paso, hablando de este tema, pues si bien ahorita yo recomendaba cargar la batería a un 20%, o sea, 20% del banco de batería, que estamos diciendo que era 20 amperes, en mi caso que tengo 100 amperes de batería, pues ahora en cuanto al uso y la sobredescarga, les voy a recomendar no descargar la batería más del 80%, o sea, la profundidad de descarga de la batería que no sea más del 80% de su capacidad. Esto se refiere a que si yo tengo solamente 1000 Wh en batería, voy a tener útiles para uso sin dañar mi batería, solamente voy a tener 800 Wh de batería. Realmente no tengo toda la energía, el 100% de la energía almacenada, no la debo utilizar porque voy a dañar la batería si todo el tiempo que la use la descargo al 100%. O sea, si el uso que le doy es 100%, si la dejo totalmente descargada, y esto lo hago continuamente, me voy a quedar sin batería en corto periodo de tiempo. Igual que la carga rápida destruye y acorta la vida útil de una batería, pues también la descarga de la batería hasta el 100%, o sea, descarga hasta el 100%, pues también le acorta mucho la vida útil a la batería. Si quieres disfrutar de una larga vida útil de tus baterías de litio y fosfato, las cuales están fabricadas según sus fabricantes para más de 8.000, 6.000, 5.000 ciclos de carga y descarga, pues entonces utilízala adecuadamente para que puedas disfrutar de esos 5, 8, 10 años que dicen los fabricantes que podemos lograr disfrutar de este tipo de batería y tecnología. Entonces nada, hasta aquí este video para no ser demasiado largo. En el próximo estaremos hablando a partir del menú número 5. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y cuando terminemos vamos a la parte práctica con el inversor.